Cordial saludo, mi nombre es Jenny Lorena Marín Gómez y en esta oportunidad, junto con mi compañera, hablaremos sobre la sentencia T-516 de 2023 que trata sobre el derecho a la pensión de invalidez por causa de violencia contra la mujer. La acción de tutela es instaurada por Laura en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. y otros. La magistrada ponente para esta sentencia es la doctora Natalia Ángel Cabo. Hechos del caso. La sentencia T-516 de 2023 se refiere al caso de una mujer que, tras ser víctima de violencia de género, sufrió una pérdida significativa en su capacidad laboral. Solicitó una pensión de invalidez, pero las entidades encargadas y los jueces de instancia aplicaron de manera estricta y formalista los requisitos legales sin considerar su condición de víctima de violencia de género. Esto llevó a que se le negara el reconocimiento de la pensión, sin tener en cuenta el contexto de discriminación y violencia estructural que afectaba su situación. Laura es una mujer que fue víctima de múltiples formas de violencia de género por parte de su expareja. Esta violencia incluyó agresiones físicas, psicológicas y económicas. Como consecuencia directa de esta violencia sufrida, la mujer desarrolló diversas patologías físicas y psicológicas que llevaron a una pérdida de capacidad laboral del 97.5%, la cual fue certificada por la entidad competente. Debido a esta elevada pérdida de capacidad laboral, la mujer solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez ante la entidad de seguridad social correspondiente. Esta entidad de seguridad social negó la solicitud de pensión de invalidez. El argumento principal para esta negación fue que la accionante no cumplía con el número mínimo de semanas cotizadas exigido por la ley si solo se contabilizaban las cotizaciones realizadas antes de los hechos de violencia. A pesar de haber sido víctima de violencia y sufrir una significativa pérdida de capacidad laboral, la mujer realizó cotizaciones al sistema de seguridad social incluso después de los actos de violencia. Estas cotizaciones posteriores no fueron consideradas suficientes por la entidad para otorgar la pensión bajo la aplicación estricta de la norma. Ante la negativa de la pensión, la mujer interpuso una acción de tutela argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la dignidad humana y a una vida libre de violencia, considerando que su invalidez era una consecuencia directa de la violación de género sufrida. El problema jurídico central identificado por la Corte fue determinar si la aplicación estricta de los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, sin considerar el enfoque de género y la situación particular de la solicitante como víctima de violencia de género, constituía una violación de los derechos fundamentales. La Corte debía establecer si era necesario flexibilizar dichos requisitos para garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En fallo de primera instancia, el juzgado de Ibagué declaró improcedente la tutela por no acreditarse la subsidiariedad, argumentando que la accionante no probó circunstancias excepcionales ni incapacidad económica de su familia para apoyarla mientras acude a la vida laboral ordinaria. En impugnación, la accionante, a través de su agente oficioso, impugnó alegando la procedencia de la tutela por su dependencia económica y la falta de recursos de su familia para cubrir sus necesidades especiales. Señaló la omisión del juez de considerar su condición de víctima de tentativa de feminicidio, la avanzada edad y la falta de ingresos de su padre, y la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez aplicando principios constitucionales y considerando cotizaciones previas al dictamen. En sentencia de segunda instancia, el juzgado de Ibagué confirmó la decisión de primera instancia, pero sí analizó de fondo. Negó la aplicación de principio de condición más beneficiosa y la validez de aportes posteriores a la estructuración de invalidez, recomendando acudir a Laura a la jurisdicción laboral. La Corte Constitucional seleccionó el caso para su revisión. Aporte sobre la violencia de género y la responsabilidad del Estado según la Corte. La Corte Constitucional hizo varios aportes significativos en relación con la violencia de género y la responsabilidad del Estado, tales como el reconocimiento de la violencia de género como estructural,
donde la Corte reconoció que la violencia basada en género es un fenómeno estructural que limita las libertades fundamentales, la dignidad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres. Obligación de aplicar el enfoque de género. Se enfatizó que las autoridades, incluyendo jueces y funcionarios administrativos, deben aplicar un enfoque de género en sus decisiones para evitar revictimizar a las mujeres y perpetuar patrones de desigualdad. Deber de debida diligencia del Estado. La Corte señaló que el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra las mujeres conforme a instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Flexibilización de requisitos legales. Se estableció que en casos de mujeres víctimas de violencia de género es necesario flexibilizar ciertos requisitos legales, como la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral en el caso de Laura, para garantizar sus derechos fundamentales y evitar su revictimización. Ratio decidendi. La Corte Constitucional concedió el amparo y ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez, fundamentando su decisión en los siguientes argumentos principales. Enfoque de género y protección especial a víctimas de violencia. La Corte reiteró que las mujeres víctimas de violencia de género son sujetos de especial protección constitucional. En este sentido, las decisiones judiciales y administrativas deben adoptar un enfoque de género que tenga en cuenta las particulares circunstancias de estas mujeres y los impactos diferenciados de violencias en sus vidas. Flexibilización de requisitos en casos de violencia de género. La Corte consideró que en casos donde la pérdida de capacidad laboral es una consecuencia directa de la violencia de género, una aplicación estricta de los requisitos de cotización podría resultar desproporcionada y revictimizante. Nexo causal entre la violencia y la invalidez. La Corte encontró probado el nexo causal entre los actos de violencia sufridos por la accionante y las patologías que llevaron a la pérdida de su capacidad laboral. Ignorar esta conexión al momento de evaluar la solicitud de pensión de invalidez perpetúa la situación de vulnerabilidad de la víctima. Obligación del Estado de garantizar los derechos de las víctimas. La Corte recordó la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género, incluyendo el acceso a la seguridad social como un mecanismo de reparación y protección. Cotizaciones posteriores al hecho victimizante. Un aspecto importante de la sentencia es que la Corte tomó en consideración las cotizaciones realizadas por la accionante incluso después de haber sido víctima de la violencia, reconociendo su esfuerzo por mantenerse activa laboralmente a pesar de las secuelas. Buenas tardes, compañeros. Como lo indicó mi compañera, nosotros estamos exponiendo el tema de la sentencia T516 del 2023, que habla de las conexiones entre violencia basada en género y estándares internacionales. Contexto de la violencia basada en género. Estructuras sociales y culturales. La violencia basada en género es el resultado de dinámicas sociales y culturales que discriminan sistemáticamente a las mujeres. Estas estructuras históricas refuerzan normas que limitan el acceso a derechos y oportunidades, creando un entorno propicio para la violencia. Revictimización a través de normas estrictas. La interpretación rígida de las leyes puede profundizar la exclusión de las mujeres y revictimizarlas al no considerar adecuadamente su contexto. La Corte señala la necesidad de flexibilizar requisitos normativos para evitar que la victimización inicial se agrave. Enfoque de género y obligaciones del Estado. Mandato constitucional e internacional. El enfoque de género no es opcional, está respaldado por la Corte Constitucional de Colombia, así como por los tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, exigiendo su aplicación en todas las decisiones del Estado. Debida diligencia en prevención de la violencia basada en género. Inspirada en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la debida diligencia del Estado
Incluye prevenir la violencia de género, investigar adecuadamente los casos y sancionar a los responsables, contribuyendo a un entorno seguro para las mujeres. Investigación y sanción de casos. El Estado tiene la obligación de investigar todas las denuncias de violencia de género de manera expedita y efectiva. Además, las autoridades deben sancionar a los responsables de estos actos, asegurando justicia para las víctimas. Reparación integral y enfoque diferencial. La reparación a las víctimas debe ser integral y adaptarse a las realidades diferenciadas de las mujeres, considerando factores como la diversidad cultural y social y buscando garantizarles su dignidad y sus derechos fundamentales. Flexibilización normativa y estándares internacionales. Requisitos para garantizar derechos fundamentales. La Corte plantea que el formalismo legal no puede obstaculizar el acceso a los derechos fundamentales. En el caso de las mujeres víctimas de violencia basada en género, se requiere adaptar los requisitos normativos a sus realidades y contextos específicos para evitar la revictimización. Incorporación y casos en Colombia y México. Tanto en Colombia como México han adoptado estándares internacionales en políticas y jurisprudencia para abordar la violencia basada en género. Ejemplos como la Ley 1257 en Colombia y el caso Campo Algodonero en México ilustran esta incorporación y el impacto en sus reformas legales. Línea del tiempo de hitos importantes. La evolución del enfoque de género en la legislación se ve reflejada en hitos como la Convención de Belén do Pará de 1994 y la sentencia T516 del 2023. En Colombia, estos eventos marcan la implementación y consolidación de derechos para mujeres víctimas de violencia. Obligación de debida diligencia del Estado, inspirada en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, como el caso de González y otras versus México, más conocido como el Campo Algodonero. Esta obligación exige prevenir la violencia de género, investigar adecuadamente los casos y sancionar a todos los responsables, reparar a las víctimas de manera integral y con enfoque diferencial. Flexibilización de requisitos normativos para garantizar los derechos. La Corte reitera que el formalismo legal no puede estar por encima de los derechos fundamentales, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres víctimas de violencia basada en género. En este caso concreto, la Corte ordenó reinterpretar requisitos como la fecha de estructuración de invalidez para no revictimizar y garantizar el acceso a la pensión. Compañeros, muchísimas gracias por la atención prestada y a continuación los vamos a dejar con un video que pues espero sea de su interés. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You might even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl, which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys.
So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed, because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore. Just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends, because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life.